A los 74 años, mi esposo me echó de casa y se quedó con todo, hasta el último centavo. Vive donde quieras. Pero una semana después, un abogado me llamó. Su primer marido, de 1994, no la olvidó. Le dejó $67 millones. Pero hay una condición. Buenos días, queridas oyentes. Me alegra que estén aquí conmigo. Denle me gusta a este vídeo. Escuchen mi historia hasta el final y cuéntenme desde qué ciudad me escuchan. Así puedo ver hasta dónde ha llegado mi historia. La gente siempre dice que los peores momentos de tu vida llegan sin avisar. Pero ahora, mirando hacia atrás, creo que las señales siempre estuvieron ahí. Yo simplemente estaba demasiado cómoda, demasiado convencida de que, a mis 74 años, por fin me había ganado el derecho a sentirme segura. Mi nombre es Dorothy Callahan. Dot para quienes realmente importan. Pasé la mayor parte de 5 décadas criando a una familia, trabajando como maestra en Portland, Oregón, y haciendo lo que a las mujeres de mi generación se nos enseñó en silencio: mantener la paz, sostener el hogar y pedir muy poco a cambio. Mi primer esposo, Robert Sinclair, entendía eso de mí de una forma poco común. Estuvimos casados durante 19 años antes de que falleciera por un problema cardíaco en 1994. Era un hombre gentil, cuidadoso con sus palabras, de esos que recuerdan los pequeños detalles, la marca de té que me gustaba, la forma en que prefería que se recordara mi cumpleaños, sin alborotos. Cuando murió, estuve de duelo durante 2 años completos antes de permitir que alguien me presentara a otra persona. Gerald Marsh llegó a mi vida en una reunión social de la iglesia en 1997. Él también había enviudado recientemente. Tenía el cabello canoso, hablaba con elegancia y llevaba esa confianza particular que algunos hombres mayores lucen como si fuera un buen abrigo. Tenía una hija, Pamela, de su primer matrimonio, de 28 años en ese entonces, con una dureza en la mirada que yo elegí no analizar demasiado. Gerald y yo nos casamos en 1999, y durante los primeros años, el arreglo funcionó para ambos. Él tenía una pensión de su carrera en bienes raíces comerciales. Yo tenía la casa que conservé de mi matrimonio con Robert, unos ahorros modestos y una jubilación de maestra que no era lujosa, pero era mía. Las señales de advertencia, como dije, estaban ahí. Empezaron pequeñas, como siempre ocurre. Alrededor de 2018, Gerald empezó a hacer comentarios sobre mis gastos. No eran acusaciones directas, sino observaciones con cierto filo. ¿De verdad necesitamos un calentador de agua nuevo este año, Dorothy? Había empezado a llamarme Dorothy en lugar de Dot cerca de nuestro 15º aniversario. No me di cuenta en ese momento de cuánto significaba ese pequeño cambio. Hasta mucho después. Luego vinieron las sugerencias sobre el dinero. Él pensaba que sería más sencillo si unificábamos nuestras cuentas. Pensaba que la casa, mi casa, la que había sido completamente mía desde que se resolvió la herencia de Robert, debería refinanciarse para liberar capital para una oportunidad de inversión que un amigo suyo le había comentado. Dije que no a la refinanciación. Él no discutió. Simplemente se quedó en silencio, de esa manera tan suya que, con los años, aprendí que era más peligrosa que cualquier grito. Su hija Pamela empezó a aparecer con más frecuencia alrededor de 2020. Nunca había simpatizado conmigo, pero había sido distante, no hostil, hasta que dejó de serlo. Empezó a venir sin avisar. Ella y Gerald tenían conversaciones en la cocina que se detenían en cuanto yo entraba. Una vez los encontré sentados en la mesa del comedor con papeles extendidos entre ellos. Cuando pregunté qué estaban revisando, Gerald dijo: «Nada que te concierna ahora mismo». Y Pamela me sonrió de una forma que no le llegaba a los ojos. Me dije a mí misma que era planificación de herencia. Me dije que estaba siendo paranoica. Tenía 74 años y no quería convertirme en esa mujer que causa problemas en su propia casa. Entonces llegó la mañana del 14 de marzo. La noche anterior me había acostado con una única preocupación: un libro de la biblioteca que aún no había terminado. Cuando bajé a las 7 de la mañana, Gerald estaba en la cocina, completamente vestido, algo inusual, y Pamela estaba sentada a la mesa con una taza de café que aparentemente se había servido sola.
Gerald se giró para mirarme con una expresión que nunca le había visto. No era exactamente enojo, era algo más frío. Una especie de final ya decidido, como si la decisión ya se hubiera tomado y yo simplemente no hubiera estado presente. Dorothy, dijo, necesito que te vayas. Pensé que había oído mal. ¿Perdón? Esto no está funcionando. Hizo un gesto vago en el aire entre nosotros. He hablado con un abogado. La casa está ahora a nombre de los dos. Firmaste los papeles de la refinanciación en 2019. Puede que no lo recuerdes, pero lo hiciste. Y te estoy pidiendo que te vayas voluntariamente. Hizo una pausa antes de continuar. No recibirás nada de las cuentas conjuntas. Han sido reestructuradas. Si quieres impugnar algo, puedes intentarlo, pero te aconsejo que te ahorres el gasto. Me quedé de pie en mi cocina, la cocina donde había preparado 30 años de comidas. Miré a mi esposo de 25 años y a su hija detrás de él, como una sombra con rostro, y entendí, con una claridad casi física, que esto no había sido improvisado. Había sido planeado. No recientemente, sino durante mucho tiempo. Vive donde quieras, dijo Gerald. No levantó la voz. No hacía falta. Yo tenía 74 años, estaba de pie en bata, y acababan de expulsarme de mi propia vida. No lloré delante de ellos. Eso, al menos, lo conseguí. Subí las escaleras, me vestí con calma, de forma deliberada. Hice una sola maleta con lo imprescindible. Mis documentos, mis medicamentos, mi libreta de direcciones, la pequeña foto de Robert que guardaba en el cajón de la mesa de noche. Y salí de esa casa con la espalda recta. Pamela me observó desde el pasillo. No dijo nada. Gerald ya se había retirado a su despacho. Mi vecina, Carol Utechkins, me dejó sentarme en su cocina durante 3 horas esa mañana sin pedirme explicaciones más allá de las que yo quisiera dar. Tenía 71 años, también viuda, y tuvo el buen criterio de ponerme una taza de café delante y dejarme en silencio hasta que estuve lista para hablar. Cuando por fin lo hice, le conté todo lo que podía recordar, la unificación de cuentas, la refinanciación que aparentemente había firmado, la desaparición gradual de mi independencia financiera a lo largo de los años en los que yo creía simplemente que estaba envejeciendo en un hogar tranquilo. Carol me hizo una sola pregunta. ¿Tienes un abogado? No lo tenía. Pasé los 2 días siguientes en su casa revisando lo que realmente me quedaba. La situación era peor de lo que había temido, pero no tan catastrófica como Gerald había insinuado. Y eso me dijo algo importante. Él había exagerado deliberadamente su posición para hacerme sentir más indefensa de lo que realmente era. Es una táctica. Lo reconocí después, la misma táctica que había usado con el comentario del calentador de agua, con las conversaciones en la cocina a las que no estaba invitada. Hacer que la otra persona se sienta pequeña. Confundida, hacerla dudar de su propia memoria. Lo que determiné, sentada en la mesa de la cocina de Carol con una libreta y mis gafas de lectura, fue lo siguiente. Efectivamente, yo había firmado un acuerdo de refinanciación en 2019. Tenía un recuerdo borroso de Gerald poniendo unos papeles frente a mí en una época en la que me estaba recuperando de una cirugía menor. Un reemplazo de cadera, ambulatorio. Pero había estado tomando analgésicos durante varias semanas. El momento, ahora lo entendía, no había sido casual. La casa, que había sido completamente mía desde la muerte de Robert, ahora estaba hipotecada a nombre de ambos. La cuenta corriente conjunta que Gerald me había convencido de abrir por comodidad del hogar había sido, tal como él dijo, reestructurada. Revisé en línea y encontré un saldo de $41, donde antes había casi 18.000. Sin embargo, mi fondo de jubilación como maestra estaba únicamente a mi nombre. Eso no podía tocarlo. Mi seguro social se depositaba directamente en mi cuenta y, en algún archivador al que no prestaba atención desde hacía años, tenía los documentos originales de la herencia de Robert, incluyendo papeles que nunca había leído del todo, porque el duelo hacía que el lenguaje legal se me desdibujara ante los ojos. Ahí fue donde tomé mi primera decisión real. No una decisión emocional. Una decisión práctica. No iba a aceptar la versión de Gerald sobre mi situación.
Él había contado con varias cosas: mi edad, mi aislamiento, mi tendencia a evitar conflictos y mi desconocimiento de las maniobras financieras que había llevado a cabo durante años. Había contado con que me sentiría demasiado avergonzada, demasiado cansada o demasiado asustada como para defenderme. En resumen, había cometido el error de subestimarme. El mismo error que la gente ha cometido durante generaciones con las mujeres silenciosas. Mi plan en esos 2 primeros días fue simple y nada glamuroso. Primero, encontrar un abogado especializado en derecho de familia y abuso financiero en personas mayores, porque eso era exactamente lo que estaba pasando. Había visto suficientes programas de noticias como para conocer el término, aunque nunca imaginé que se aplicaría a mí. Segundo, localizar todos los documentos financieros originales, tanto de mi matrimonio con Robert como del matrimonio con Gerald, y hacer que un abogado revisara cada firma que yo supuestamente había puesto en cada documento que Gerald afirmaba que había firmado. Tercero, encontrar un alojamiento temporal estable que no dependiera de la buena voluntad de Gerald ni de la caridad de nadie. Carol me ofreció su habitación de invitados por el tiempo que necesitara. Acepté con gratitud sincera y tomé una nota mental de compensarla como correspondía cuando todo esto terminara. Al tercer día, llamé a 3 despachos de abogados que encontré en la guía telefónica. El primero tenía una espera de 6 semanas, el segundo se especializaba en derecho corporativo y me sugirió buscar en otro lugar, el tercero, un pequeño despacho en el este de Portland dirigido por una mujer llamada Susan Elley, había tenido una cancelación y podía atenderme a la mañana siguiente. Dormí mal esa noche. Me quedé acostada en la habitación de invitados de Carol, escuchando los sonidos del vecindario y pensando en aquella mañana en la cocina, con Gerald y su hija detrás de él, diciéndome que me fuera. Pensé en lo que significaba haber pasado 25 años junto a alguien que, al menos durante una parte de ese tiempo, había estado calculando la forma más eficiente de sacarme de su vida. ¿Tenía miedo? Sí, profundamente. Pero debajo de ese miedo, algo más empezaba a acomodarse. Algo firme. Frío. Y muy enfocado. Había sido maestra durante 31 años. Había manejado aulas llenas de niños que ponían a prueba cada límite que yo establecía. Sabía esperar. Sabía documentar. Y sabía, con esa certeza que solo aparece cuando ya no te queda nada que perder, que Gerald Mars había cometido un grave error de juicio. Me había dejado lo suficiente, como para defenderme. El despacho de Susan Elley estaba en una calle tranquila cerca de Burnside, entre una tintorería y una pequeña oficina contable. Ella tenía poco más de 50 años, hablaba con precisión y tenía esa actitud de quien ha escuchado muchas historias como la mía y ha aprendido a no mostrar sorpresa. Me escuchó durante 40 minutos sin interrumpirme. Luego me hizo 3 preguntas. Si tenía documentación independiente que demostrara que la casa era mía antes de la refinanciación de 2019, si tenía registros médicos del periodo en que firmé esos documentos y si Gerald había sido designado beneficiario en alguna cuenta que originalmente era solo mía. Yo tenía la escritura original. Tenía registros médicos que demostraban que me habían recetado oxicodona después de la cirugía de cadera, y la prescripción coincidía exactamente con la fecha de los documentos de refinanciación. Y Gerald figuraba como beneficiario en mi póliza de seguro de vida, que yo había actualizado por sugerencia suya varios años antes. Susan dejó el bolígrafo sobre la mesa y me miró de una forma que no era exactamente satisfacción, pero se acercaba. Señora Callahan, dijo, lo que usted escribe es un patrón clásico de abuso financiero en personas mayores. El momento de esa firma es particularmente significativo. Vamos a solicitar un análisis completo de los movimientos de la cuenta conjunta de los últimos 5 años y vamos a impugnar la validez del acuerdo de refinanciación de 2019 basándonos en su estado médico en el momento de la firma. Me explicó el proceso con cuidado. Se presentaría una denuncia formal ante la Unidad de Fraude Financiero del Departamento de Justicia de Oregón. Se realizaría una revisión forense de todos los documentos financieros en los que Gerald hubiera presentado mi firma. Llevaría tiempo, costaría dinero que tendría que administrar con cuidado desde mi pensión. Pero, me dijo con claridad, era un caso sólido. Salí del despacho de Susan sintiendo, por primera vez en una semana, que estaba pisando terreno firme. Lo que no sabía, mientras regresaba en autobús a casa de Carol,
era que Gerald ya había notado que yo no estaba reaccionando como él esperaba. Él había supuesto, lo supe después durante el proceso legal, que yo acudiría a uno de mis hijos. Tenía 2 hijos adultos de mi matrimonio con Robert, mi hijo David, que vivía en Seattle, y mi hija Margaret, que vivía cerca de Boston. Gerald había calculado que yo me apoyaría en alguno de ellos, que me sentiría humillada y que, quizás, aceptaría un pequeño acuerdo para evitar problemas. No esperaba que contratara a una abogada en menos de 4 días después de salir de la casa. Pamela me llamó al celular el 5.º día. Su tono era cálido de una forma en la que nunca había sido antes, y eso me lo dijo todo. Dijo que estaba preocupada por mí, que las cosas se habían manejado de forma más brusca de lo debido, y que su padre estaba dispuesto a conversar. Le respondí que agradecía su llamada y que cualquier comunicación adicional debía hacerse a través de mi abogada. Le di el número de Susan. Pamela guardó silencio un momento y luego dijo, con una voz que había perdido todo rastro de calidez: «Estás cometiendo un error, Dorothy». Le agradecí nuevamente y colgué. Y entonces, 4 días después, ocurrió algo que no había previsto. Mi teléfono sonó un martes por la tarde. El número tenía código de área de Seattle, pero no era el de David. Estuve a punto de no responder. Pero lo hice. Y la voz al otro lado de la línea era serena y profesional. «Señora Callahan, mi nombre es Martin Fass. Soy abogado especializado en sucesiones en Seattle. He intentado comunicarme con usted durante algún tiempo. Los mensajes que envié a su dirección anterior no tuvieron respuesta. La llamo en relación con la herencia de Robert Alan Sinclair». Me senté en el sofá de Carol. «Robert falleció en 1994», dije con cuidado. «Su herencia se resolvió en su momento». «Su herencia principal, sí», respondió Martin Fass. «Sin embargo, el señor Sinclair estableció un fideicomiso secundario en 1993, separado del patrimonio conyugal, con instrucciones específicas de distribución ligadas a una fecha futura y a ciertas condiciones. Esa fecha llegó este año». Hubo un breve silencio antes de que continuara. «Señora Callahan, necesito reunirme con usted en persona. El fideicomiso la designa como única beneficiaria de una cartera de activos actualmente valorada en aproximadamente $67 millones. La habitación no giró. No soy una mujer dada a reacciones dramáticas. Pero me quedé completamente quieta en el sofá de Carol, mirando el patrón de la alfombra, respirando con calma. «Dijo que hay una condición», añadí. «Sí», respondió Martin Fass. «Hay una condición». El señor Sinclair fue muy específico. Me explicó de qué se trataba. Me quedé en silencio unos momentos, asimilándolo. «Entiendo», dije finalmente. «Dígame cuándo y dónde nos reunimos». Colgué y dejé el teléfono a mi lado, sobre el cojín. A través de la ventana, podía ver los rosales de Carol empezando a brotar con la luz suave de la primavera. Pensé en Robert. En su forma tranquila y meticulosa de moverse por el mundo. En cómo siempre pensaba 3 pasos adelante sin que nadie se sintiera manipulado. Habían pasado 30 años desde su muerte, y aún así, de alguna manera, había seguido pensando en mí. La condición que Martin Fass había descrito era la siguiente. Para recibir el fideicomiso, yo debía demostrar, con documentación, que no estaba beneficiándome económicamente de ninguna relación con una persona que hubiera incurrido en mala conducta financiera contra mí. Robert, al parecer, había entendido los riesgos que una mujer sola podía enfrentar, y había construido una barrera de protección. Me reuní con Martin Fass en persona el jueves siguiente, en una sala de conferencias de un hotel en el centro de Portland. Terreno neutral, como él sugirió, y que yo agradecí de inmediato. Tenía poco más de 60 años, era de complexión compacta y se movía sin prisa. Tenía ese tipo de rostro que inspira confianza sin exigirla. Trajo consigo una copia encuadernada de los documentos del fideicomiso, y pasamos 2 horas revisándolos línea por línea. Robert había creado el fideicomiso secundario Sinclair en noviembre de 1993, 8 meses antes de su muerte. Eso significaba que sabía, o al menos sospechaba, que su problema cardíaco lo alcanzaría más pronto que tarde.
El fideicomiso se había financiado con inversiones que Robert había hecho discretamente durante nuestro matrimonio, a su nombre únicamente, en una cuenta que yo nunca había tenido motivo para revisar. Había instruido al despacho de Martín a mantener el fideicomiso durante 30 años antes de iniciar el proceso de distribución, y había añadido la condición que Martín me había explicado, que la beneficiaria demostrara, mediante documentación legal, que estaba libre de explotación financiera activa. Esa misma tarde le proporcioné a Martín la información de contacto de Susan Elley. En menos de 48 horas, ambos abogados estaban en comunicación, y la documentación que Susan ya había comenzado a reunir, la revisión forense de cuentas, los registros médicos de mi cirugía, la escritura original de mi casa, se convirtió simultáneamente en evidencia para dos procesos legales distintos. Mi plan, el que había concebido en la cocina de Carol, ahora operaba en dos frentes. Gerald se enteró un viernes. No sé exactamente cómo supo que había contratado no a uno, sino a dos abogados, y que uno de ellos estaba gestionando un asunto completamente ajeno al proceso de divorcio. Pamela tenía contactos. Trabajaba en administración de propiedades y se movía en círculos donde la información circula rápido. Lo que sí sé es que Gerald apareció en la puerta de Carol ese viernes a las 6 de la tarde, sin avisar, y pidió hablar conmigo. Carol me miró. Yo asentí. Salí al porche. No lo invité a entrar. Se había vestido con cuidado, camisa planchada, el saco que usaba para reuniones importantes. Eso me dijo que había preparado esa conversación. Empezó con el enfoque que yo esperaba, la razonabilidad. Dijo que la situación se había complicado innecesariamente, dijo que estaba dispuesto a reconsiderar ciertos acuerdos. Habló de nuestros años juntos con una calidez que quizás me habría convencido 10 años atrás. Lo dejé terminar. Luego dije: Gerald, cualquier comunicación que quieras tener conmigo debe hacerse a través de Susan Elley. Tienes su número. Su expresión cambió. No de forma brusca. Gerald no era un hombre que perdiera el control fácilmente. Pero la apariencia de razonabilidad se desvaneció, y algo más duro apareció debajo. Dorothy, dijo en voz más baja. Sé lo del fideicomiso Sinclair. Mantuve el rostro inmóvil. No sé a qué te refieres, respondí. No hagas eso. Dio un paso hacia adelante. Yo no me moví. ¿Crees que encontraste algo? ¿Qué puedes usarlo para alargar esto y dejarme en ridículo? Te lo digo muy claro, si sigues adelante, voy a complicarlo todo. Pamela tiene contactos en la oficina del catastro. Podemos cuestionar el origen de ciertos documentos, tu estado mental. De hecho, no has estado bien, Dorothy. Hay personas que podrían declararlo. Ahí estaba. La amenaza que yo sabía que iba a llegar. ¿Estás sugiriendo que vas a fabricar pruebas sobre mi capacidad mental? Pregunté. Estoy sugiriendo, dijo muy suavemente, que pienses bien si esto vale la pena. Lo miré durante un momento. Había compartido 25 años con ese hombre. Había cocinado para él, me había sentado a su lado en la iglesia, y durante una parte de ese tiempo había creído que era quien decía ser. Buenas noches, Gerald, dije. Entré en la casa y cerré la puerta con llave. Carol estaba en el pasillo. Había escuchado lo suficiente. Ese fin de semana llamé a David y a Margaret y les conté todo. El lunes por la mañana, ambos ya estaban hablando con Susan Elley. Margaret voló desde Boston. El miércoles siguiente, se sentó frente a mí en la mesa de la cocina de Carol, tomó mis manos y dijo en voz baja: Mamá, ¿por qué no nos llamaste en cuanto te echó? No tuve una respuesta clara. Tal vez orgullo. Tal vez el viejo hábito de manejar las cosas en silencio. Pero ahora estaba manejando las cosas de otra manera, y no en silencio en absoluto. Después de que Margaret llegó, me di 2 días de descanso deliberado. No porque pudiera permitírmelo, sino porque Susan me dijo con total claridad que la siguiente fase requeriría toda mi lucidez, y yo podía sentir el cansancio en los huesos. Margaret y yo nos sentamos en el porche de Carol bajo el suave sol de abril y hablamos de Robert, de los años en los que fui feliz, de la mujer que había sido antes de que Gerald pasara una década convenciéndome lentamente de que valía menos. Fue la primera vez en semanas que me permití simplemente sentir,
sin traducir todo en acciones inmediatas. Lo necesitaba. Y quiero ser honesta con eso. Tenía 74 años. Me habían sacudido hasta los cimientos. Y hasta la mujer más decidida sigue siendo humana. Pero el descanso tenía un límite. Aún quedaba trabajo por hacer. Pamela hizo su jugada un miércoles. Esta vez no vino a casa de Carol. Ella fue más inteligente que eso. Sabía que aparecer en la puerta de alguien después de que el enfrentamiento del viernes con su padre hubiera salido mal se vería exactamente como lo que era: presión. Así que, en lugar de eso, organizó que una conocida en común se pusiera en contacto conmigo. La conocida era una mujer llamada Brenda Mars, cuñada de Gerald de su primer matrimonio. La había visto quizá 4 veces a lo largo de los años y no teníamos ninguna relación cercana. Brenda me llamó y sugirió que almorzáramos juntas. Fue amable, ambigua respecto al motivo del encuentro, e insistió en que lo hacía por iniciativa propia. Yo sabía que no era así. Pero acepté el almuerzo porque quería escuchar qué era lo que iban a ofrecer. Nos encontramos en un restaurante sencillo cerca del barrio de Carol. Brenda era agradable y estaba nerviosa, de esa forma en que se pone la gente cuando le han dado un guión que no termina de sentirse cómodo diciendo. Me preguntó por mi salud, por mis hijos, por cómo me estaba arreglando. Luego, ya en su segunda taza de café, dijo con la naturalidad ensayada de quien ha repetido una frase varias veces. Que, por lo que ella sabía, Gerald estaba dispuesto a hacer una oferta de acuerdo muy generosa si todo podía resolverse en privado, sin más intervención legal. ¿Qué tan generosa?, pregunté. Brenda mencionó una cifra. Era, en efecto, una suma importante. Lo suficiente como para cubrir 2 o 3 años de vida cómoda. Sin duda, mucho más de lo que Gerald había dejado en la cuenta conjunta. Pude ver el cálculo detrás de esa oferta. Se habían enterado del fideicomiso. Sabían que yo estaba avanzando por la vía legal, y estaban intentando comprar mi silencio antes de que la situación se volviera más costosa para ellos. Tomé mi taza de café y la sostuve un momento. Dile a Gerald que agradezco la intención, dije, pero todo esto lo va a manejar mi abogada. Brenda pareció desinflarse, y luego ligeramente aliviada, como si nunca hubiera querido estar allí en primer lugar. Terminamos el almuerzo hablando trivialidades sobre sus nietos. Después nos despedimos cordialmente, y caminé de regreso a la casa de Carol bajo la luz de la mañana, sintiendo con claridad la satisfacción de una mujer que ha aprendido a reconocer una trampa. La oferta me dijo algo importante. Estaban preocupados. Si Gerald realmente hubiera creído que su posición legal era intocable, no habría estado dispuesto a gastar dinero para hacer desaparecer el problema. El hecho de que estuviera recurriendo a intermediarios, a presión suave en lugar de confrontación directa, me indicaba que la revisión forense de Susan ya estaba incomodando a más de uno. No me sentí tentada. Quiero ser clara con eso. Hubo un momento, sentada en esa mesa, cuando Brenda dijo la cifra, en el que algo cansado dentro de mí titubeó. La parte de mí que llevaba 3 semanas durmiendo en una habitación prestada y que extrañaba mi propia cocina. La forma en que la luz de la tarde entraba por la ventana sobre el fregadero. Esa parte de mí quería que todo terminara. Pero esa parte cansada y la parte racional tuvieron una breve conversación silenciosa. Y la parte racional ganó, sin demasiado esfuerzo. Lo que me sostuvo en esas semanas fue el apoyo que empezó a formarse a mi alrededor, de maneras que yo no había planeado. David bajó desde Seattle el fin de semana siguiente a la visita de Margaret, y los 3 nos sentamos juntos por primera vez en demasiado tiempo. Mis hijos estaban furiosos por mí. No de forma caótica, sino con esa determinación tranquila de las personas que quieren ser útiles. David ya había hablado con Susan sobre ayudar con los costos legales. Margaret había empezado a documentar sus propias observaciones de visitas a lo largo de los años, pequeños momentos que había notado y guardado. Instancias en las que Gerald desestimaba mis opiniones delante de otros, momentos en los que me había visto ceder, no por elección, sino por costumbre. Carol, mientras tanto, se convirtió en algo que solo puedo describir como una red de inteligencia de una sola persona. Había vivido en ese barrio durante 34 años. Conocía a todo el mundo. Empezó,
discretamente y sin que yo se lo pidiera, a hablar con vecinos que habían visto cosas a lo largo del tiempo. La empresa de mudanzas que llegó a mi casa el día que me fui, Gerald había retirado objetos antes de que yo pudiera inventariarlos, algo que Susan quería documentar, el cartero que podía confirmar mi residencia, el farmacéutico que había surtido mis recetas después de la cirugía. No estaba sola. Había pasado demasiados años en ese matrimonio comportándome como si lo estuviera. Susan me llamó al final de esa semana con novedades. La revisión forense había detectado irregularidades en la cuenta conjunta desde 2017. El dinero se había movido en patrones consistentes con una reducción sistemática de los activos compartidos. Pequeñas cantidades, en intervalos regulares, transferidas a cuentas que estaban únicamente a nombre de Gerald. No es nada sutil, dijo, una vez sabes que estás mirando. La firma de la refinanciación de 2019 estaba siendo enviada a un especialista en análisis de escritura, experto en identificar firmas obtenidas bajo presión o con capacidad disminuida. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Susan al final de la llamada. Enfocada, respondí. Y era verdad. Sabía que Gerald y Pamela estaban observando, esperando a que me cansara, esperando a que la oferta de dinero hiciera efecto con el tiempo, como una medicina lenta. Creo que pensaban que mi calma era una actuación. Que, por dentro, yo estaba asustada, confundida, esperando que alguien me dijera qué hacer. Estaban equivocados. Esta vez vinieron juntos. Era un sábado por la mañana, lo suficientemente temprano como para que la calle frente a la casa de Carol estuviera todavía en silencio. Yo llevaba una hora despierta, sentada con mi té y un crucigrama, cuando Carol apareció en la puerta de la cocina con una expresión que era mitad disculpa, mitad advertencia. Dorothy, están afuera. Cuando abrí la puerta, Gerald y Pamela estaban en la vereda. Noté que se habían vestido con cuidado otra vez. No formalmente, sino con esa informalidad estudiada de quienes quieren parecer inofensivos. Gerald tenía las manos en los bolsillos del saco. Pamela sostenía una pequeña bolsa de regalo, algo que reconocí con un leve escalofrío. Nos gustaría hablar, dijo Gerald. No a través de abogados, solo nosotros tres, como personas. Los observé un momento. Detrás de mí, podía sentir la presencia de Carol en el pasillo. 5 minutos, dije. No me aparté para dejarlos entrar. Hablamos en el porche. Pamela empezó con lo que solo puedo describir como una actuación de preocupación. Dijo que estaba inquieta por mí. Dijo que el proceso legal era muy duro para las personas mayores. Usó esas palabras, mientras me miraba directamente a los ojos, buscando incomodarme. Dijo que su padre aún se preocupaba por mí, que todo se había salido de control y que querían ayudarme a encontrar una solución que preservara mi dignidad. Colocó la bolsa de regalo sobre la baranda del porche. Dentro pude ver una tarjeta y una pequeña caja de chocolates. Un detalle tan calculado en su aparente normalidad, que casi me dejó sin aliento. Luego habló Gerald. Y fue ahí donde la máscara se quebró. Dijo, con calma y sin rodeos, que había hablado con un colega que tenía contactos en el sistema de sucesiones del estado de Oregón. Dijo que los documentos de fideicomiso, incluso los muy antiguos, podían ser impugnados por distintos motivos. Dijo que un proceso así podría durar años, y que, para una mujer de mi edad y mi estado de salud, sería agotador de soportar. Dijo que el despacho de Martín Fass era pequeño, y que los despachos pequeños a veces tienen dificultades para sostener casos grandes. Lo dejé terminar. Luego dije, Gerald, ¿estás amenazando al abogado de la herencia de Robert? Parpadeó. Estoy siendo realista. ¿Me estás amenazando a mí? Pamela intervino rápidamente. Nadie está amenazando a nadie, Dorothy. Te estamos pidiendo que seas razonable. Tienes 74 años. Este tipo de estrés ha sido creado enteramente por tu padre. La interrumpí. Mi voz era firme. Incluso me sorprendió lo firme que sonaba. Él me expulsó de mi casa, tomó dinero de cuentas a las que yo contribuí y aprovechó un periodo de mi recuperación después de una cirugía para obtener mi firma en documentos que yo no estaba en condiciones de comprender. Eso es lo que ocurrió.
Todo lo que vino después es consecuencia de eso. La expresión de Pamela cambió. La preocupación desapareció, y en su lugar apareció algo más frío. Siempre fuiste difícil, dijo. Se le escapó con más emoción de la que había planeado. Creo que él soportó mucho contigo. Pamela, dijo Gerald con tono de advertencia. Pero el daño ya estaba hecho. La miré durante un largo momento. Gracias, dije. Eso, en realidad, fue muy útil. Tomé la bolsa de regalo de la baranda y se la tendí. La tomó sin pensar. Por favor, váyanse a casa, dije. Si alguno de ustedes vuelve a contactarme fuera del proceso legal, lo denunciaré ante mi abogada y ante la policía por acoso. La mandíbula de Gerald se tensó. Me miró con una expresión que no le había visto antes. No era la frialdad definitiva de aquella mañana en la cocina. Tampoco la falsa razonabilidad del viernes en el porche. Era algo más crudo. Más cercano a una furia real. No tienes idea de lo que estás haciendo, dijo. Creo que sí la tengo, respondí. Se fueron. Los observé subir al coche de Gerald y alejarse. Luego entré en la casa, me senté en la mesa de la cocina de Carol y me permití temblar durante exactamente 2 minutos. Porque tenía miedo. Quiero ser honesta también con eso. La amenaza sobre el sistema de sucesiones, la mención del despacho de Martín Fass, la insinuación de que tenían contactos y recursos, todo eso apenas empezaba a comprenderlo. Y me asustaba. Pero esto es lo que he aprendido a mis 74 años sobre el miedo. No es lo opuesto al coraje, es el combustible. Me senté en esa mesa y dejé que el miedo me atravesara. Y cuando se asentó, lo que quedó no fue pánico, sino una sensación muy clara, muy fría, de propósito. Esa misma noche llamé a Susan. Le relaté la conversación con todo detalle. Escuchó sin interrumpirme. Bien, dijo cuando terminé. Muy bien, Dorothy. Acaban de facilitarnos mucho las cosas. La audiencia se programó para la segunda semana de mayo. No era un juicio. Susan me lo había explicado con cuidado. Era una audiencia civil ante una jueza en el condado de Multnomah que abordaría 3 asuntos simultáneos. La impugnación de la validez de la refinanciación de 2019, la revisión del Departamento de Justicia de Oregon sobre la denuncia por mala conducta financiera y una moción que Susan había presentado en respuesta al intento de Gerald de cuestionar mi capacidad mental, intento que, de hecho, él ya había iniciado mediante una solicitud que yo desconocía hasta que Susan me lo informó 3 semanas antes de la audiencia. Ese último punto agudizó mi enfoque de inmediato. Gerald había presentado documentos sugiriendo que yo sufría deterioro cognitivo. Como prueba, había aportado una carta de un médico, no mi médico, un profesional al que yo nunca había visto, que afirmaba haberme evaluado y haber detectado indicios de capacidad mental reducida. La respuesta de Susan fue inmediata y precisa. Presentó una moción para declarar inválida esa evaluación, argumentando que se había realizado sin mi conocimiento ni consentimiento, utilizando información proporcionada por Gerald. Y, al mismo tiempo, organizó que yo fuera evaluada por 2 neuropsicólogos independientes, ambos de los cuales emitieron informes detallados concluyendo que no existía ningún indicio de deterioro cognitivo. La carta del supuesto médico se convirtió, en el lenguaje de la audiencia, en la prueba F. Llegué al juzgado con Susan a mi izquierda y Margaret a mi derecha. David estaba sentado detrás de nosotras, en la sala. Carol también estaba allí. Había pedido venir, y yo había aceptado sin dudar. La sala era más pequeña de lo que había imaginado. No era una gran sala de madera solemne, sino un espacio funcional, con luces fluorescentes y una mesa larga. Gerald y Pamela ya estaban sentados frente a nosotros, junto a su abogado, un hombre llamado Whitfield, a quien Susan había descrito como competente, pero no excepcional. Gerald no me miró cuando entré. Pamela sí. Su expresión estaba controlada, pero en las semanas anteriores había aprendido a leer los pequeños signos debajo de ese control, la ligera tensión en las comisuras de sus labios, la rapidez con la que sus ojos se movían. La audiencia avanzó de forma metódica. Susan presentó primero el análisis forense de las cuentas.
5 años de registros que mostraban un patrón sistemático de reducción de activos. Dinero movido desde cuentas conjuntas en cantidades lo suficientemente pequeñas como para no activar alertas automáticas, redirigido a cuentas exclusivamente a nombre de Gerald y, en varios casos, a una cuenta a nombre de Pamela. Ese había sido el hallazgo más significativo de Susan, y había aparecido tarde en el proceso. Pamela había sido receptora directa de dinero proveniente de una cuenta conjunta a la que yo había contribuido. Whitfield objetó la interpretación. La jueza, una mujer de poco más de 60 años llamada la Honorable Patricia Delgado, aceptó una objeción y rechazó las demás. Luego llegaron los documentos de la refinanciación de 2019. Susan llamó al perito caligráfico, quien declaró que la firma presentaba características compatibles con haber sido realizada bajo condiciones de estrés físico o farmacológico. Llamó al consultorio de mi cirujano ortopédico, cuyos registros confirmaron con precisión las fechas y dosis de mi medicación postoperatoria. Colocó lado a lado la fecha del acuerdo de refinanciación y la de mi prescripción. El abogado de Gerald intentó sugerir que se trataba de una coincidencia. La jueza Delgado le pidió, con una paciencia que dejaba claro que no encontraba convincente el argumento, que explicara qué interpretación inocente proponía para esa coincidencia. Él explicó. Ella escuchó. Y continuó. Entonces Whitfield cometió un error táctico que, creo, nació de la frustración. Puso a Gerald a declarar. No sé si estaba planeado o si Gerald insistió. Gerald era un hombre que siempre creyó poder salir de cualquier situación hablando. Alguien que había pasado décadas usando el encanto y la autoridad para manejar cualquier ambiente. Hizo una declaración inicial serena. Describió nuestro matrimonio en términos casi conmovedores. Explicó la reestructuración financiera como una decisión práctica por motivos fiscales, tomada de forma conjunta y transparente. Susan lo interrogó durante 40 minutos. Le preguntó sobre la carta del médico, la del profesional que yo nunca había visto. Él dijo que simplemente estaba preocupado por mí. Le preguntó quién había organizado esa evaluación. Dijo que no lo recordaba con exactitud. Entonces Susan presentó correspondencia, correos electrónicos que Pamela, al parecer, no había eliminado de una cuenta compartida en la nube que el abogado de Gerald se había visto obligado a entregar durante el proceso de descubrimiento. En esos correos, Gerald y Pamela discutían explícitamente la obtención de una evaluación médica que pudiera utilizarse para anticiparse a cualquier cuestionamiento de capacidad que yo pudiera plantear. La palabra anticiparse quedó flotando en la sala durante un largo momento. La compostura de Gerald empezó a mostrar grietas. Susan le preguntó por la cuenta a nombre de Pamela. Él dijo que era una cuenta familiar. Le preguntó cuándo se había abierto. Hizo una pausa, apenas demasiado larga. Entonces ella mostró la fecha. La cuenta había sido abierta 4 meses antes de que me pidieran que abandonara la casa. Señor Mars, dijo la jueza Delgado, me gustaría entender la relación entre esta cuenta y las transferencias documentadas en la prueba C. Gerald miró a su abogado. Su abogado le susurró algo. Gerald volvió a mirar a la jueza. Pamela, desde su asiento, habló en voz alta, aunque no se le había pedido. No tiene que responder a eso. La jueza la miró. Señorita Mars, no hablará durante este procedimiento a menos que se le dirija la palabra directamente. ¿Está claro? El silencio que siguió fue lo más satisfactorio que había escuchado en meses. Gerald intentó responder. No fue una buena respuesta. Se contradijo con algo que había dicho 20 minutos antes. Y Susan señaló la contradicción con calma, sin dramatismo, y pasó a la siguiente pregunta. Lo observé desde mi lugar al otro lado de la mesa. Vi el momento exacto en que entendió que la situación había cambiado. Vi cómo comprendía que el encanto y la autoridad ya no eran herramientas útiles ante la jueza Delgado. Que los correos electrónicos estaban en evidencia, que la carta del médico era la prueba F, que la cuenta de Pamela era la prueba C y que la historia que había construido ya no se sostenía. No gritó. No hizo una escena. Se quedó en silencio, como siempre hacía cuando se veía acorralado. Pero esta vez, ese silencio estaba vacío. Sin plan, sin siguiente movimiento. Solo un hombre al final de su propio camino,
en una sala iluminada con luces fluorescentes, mientras la honorable Patricia Delgado tomaba notas en los documentos frente a ella. Yo estaba sentada con las manos entrelazadas sobre la mesa. Y, debajo de todo, sentía una quietud que no había experimentado en mucho tiempo. La jueza Delgado emitió su fallo 3 semanas después de la audiencia. Lo leí en la mesa de la cocina de Carol, con Margaret a mi lado y Susan al teléfono. Tenía 41 páginas. Susan dijo que era inusualmente detallado. Una señal, explicó, de que la jueza quería que el registro fuera absolutamente claro. El acuerdo de refinanciación de 2019 fue declarado inválido. La jueza determinó, basándose en la evidencia médica y el análisis de la firma, que yo no estaba en condiciones de otorgar un consentimiento informado en el momento de la firma, y que las circunstancias, incluyendo el momento en relación con mi tratamiento médico y la ausencia de asesoramiento legal independiente, constituían una violación de los estándares básicos de un acuerdo válido. La casa volvió a ser de mi exclusiva propiedad, libre de la hipoteca que Gerald había impuesto sobre ella. La hipoteca en sí, que había sido contraída sobre el valor que yo había construido durante décadas, fue asignada personalmente a Gerald. Los 5 años de movimientos de cuenta fueron considerados explotación financiera de una persona vulnerable según la legislación del estado de Oregón. Gerald fue obligado a devolver la totalidad del monto documentado en la revisión forense, $94,000, en una cuenta supervisada por el tribunal dentro de un plazo de 60 días. El incumplimiento implicaría un embargo sobre sus bienes personales, incluida su pensión. La cuenta de Pamela fue tratada por separado. Los fondos transferidos a ella debían ser devueltos en su totalidad. La jueza señaló, en un lenguaje medido pero firme, que la evidencia sugería que Pamela había sido una participante activa en la planificación financiera que precedió a mi expulsión del hogar, no una simple observadora. El caso fue remitido al Departamento de Justicia de Oregón para determinar si correspondían cargos penales por abuso financiero a personas mayores. La solicitud sobre mi capacidad mental, junto con la carta del médico, fue eliminada del expediente. La jueza emitió además una reprimenda formal al médico no identificado por haber realizado una evaluación sin el consentimiento del paciente. Al abogado de Gerald se le ordenó responder ante el Colegio de Abogados por haber presentado un documento cuyo origen debió haber cuestionado. Me senté en la mesa de la cocina de Carol y leí las 41 páginas. Cuando terminé, dejé los papeles y miré por la ventana. Los rosales estaban completamente abiertos bajo el calor de mayo. Margaret me rodeó con el brazo y no dijo nada. Y eso fue exactamente lo correcto. Las consecuencias prácticas llegaron rápido. Gerald abandonó la casa en un plazo de 2 semanas. Susan había obtenido una orden judicial que establecía mi derecho a volver a ocuparla de inmediato. Entré por la puerta principal un martes por la mañana, a finales de mayo, con Margaret y David a cada lado. Me quedé de pie en el pasillo de mi propia casa, y me permití sentir lo que eso significaba. Faltaban cosas. Muebles que Gerald había retirado, un juego de vajilla que tenía desde mi matrimonio con Robert, pequeños objetos cuya ausencia noté con una tristeza más profunda que la rabia. Fotografiamos y documentamos todo, y lo presentamos dentro del proceso supervisado por el tribunal. El fideicomiso Sinclair, tras recibir la documentación certificada del fallo judicial por parte de Susan, cumplió su última condición. Martin Fass me llamó a la mañana siguiente de que Gerald dejara la casa. Señora Callahan, dijo, felicidades. El fideicomiso está listo para su distribución. ¿Le gustaría que hablemos sobre cómo desea proceder? 67 millones de dólares. 30 años en resguardo, previstos por un hombre que me había conocido lo suficiente como para anticipar, con 3 décadas de antelación, el tipo de peligro al que una mujer sola podía enfrentarse. Pensé en Robert. En su manera tranquila, cuidadosa, de amarme sin hacerme sentir controlada. No había construido esto como un regalo, sino como una protección. Era lo más propio de Robert que podría haber imaginado. No lloré. Pero estuve cerca. Quedaban cosas por resolver, por supuesto. Gerald presentó una apelación contra el fallo. Susan me dijo que era su derecho y que esperaba que no prosperara, dada la solidez del caso. Tenía razón.
La apelación fue rechazada 4 meses después. La investigación del Departamento de Justicia sobre Pamela siguió su curso. Yo no formaba parte directa de ese proceso, pero Susan me mantenía informada. La pensión de Gerald quedó sujeta a embargo hasta que se completara el pago de los $94,000. No sentí la necesidad de seguir cada detalle. Eso estaba en manos de personas que sabían hacer su trabajo. Mi papel en esa parte de la historia había terminado. Lo que sentí, sentada de nuevo en mi propia cocina por primera vez en 2 meses, preparándote en mi propia tetera, mirando el jardín a través de mi ventana, fue algo que solo puedo describir como una satisfacción tranquila y permanente. No era triunfo. El triunfo implica que el resultado era incierto. Esto se sentía más como una corrección. Como si algo que había sido profundamente desajustado hubiera vuelto, por fin, a su lugar. Tenía 74 años. Y estaba en casa. Pasé el verano poniendo la casa en orden. Algunas cosas eran concretas. Pintar de nuevo el dormitorio que Gerald había usado como despacho, reemplazar los muebles que faltaban, recuperar el jardín que había sido descuidado durante 2 meses. Otras eran más sutiles. Volví a colgar fotografías que había quitado en los primeros años de mi matrimonio con Gerald porque él prefería paredes más despejadas. Y coloqué la fotografía de Robert nuevamente sobre la repisa de la chimenea, donde siempre había estado antes. Pequeños gestos, pero no pequeños en lo que significaban para mí. También, siguiendo la orientación de Martín Fass, pasé varias semanas trabajando con un asesor financiero revisando el portafolio del fideicomiso. $67 millones es una suma que requiere una gestión cuidadosa, y no tenía ninguna intención de ser descuidada con algo que Robert había construido con tanta paciencia durante tantos años. Establecí una estructura adecuada. Una parte en inversiones conservadoras que generaran ingresos, un fondo de donaciones para causas benéficas, algo en lo que ya había empezado a pensar con claridad, un programa de alfabetización en mi distrito escolar y un fondo de becas universitarias en nombre de Robert. Reservé fondos para David y Margaret de una manera significativa, pero responsable. También hice provisiones para Carol. Y debo admitir que incluir el nombre de Carol en ese plan financiero me dio una satisfacción muy particular. En septiembre, viajé a Boston para pasar 3 semanas con Margaret. Visitamos el puerto, caminamos por el jardín público en los primeros días del otoño, cenamos con su familia y hablamos con una honestidad que no habíamos tenido en años. Le conté cosas sobre mi matrimonio con Gerald que no había dicho en voz alta, ni siquiera durante el proceso legal. La lenta erosión de pequeñas libertades, el hábito de borrarme a mí misma que se había instalado tan gradualmente que ni siquiera lo noté. Margaret me escuchó sin apurarme. Al final de una de esas conversaciones, me dijo en voz baja: «Mamá, vuelves a ser tú». Pensé en eso durante mucho tiempo. En octubre empecé algo que siempre había querido hacer. Me inscribí en una clase de acuarela en el centro cultural de mi barrio. No pintaba desde mis 40 años. No era especialmente talentosa, y resultó que eso no importaba en absoluto. La clase era los martes por la mañana. Éramos 9 personas, con edades entre 32 y 81 años. Pintábamos, y hablábamos. Y esas mañanas de martes se convirtieron en algo que esperaba con una ilusión que parecía desproporcionada. Pero no lo era. No era solo pintar. No era solo conversar. Era una parte de mi vida que me pertenecía por completo. La apelación de Gerald Mars fue rechazada en octubre. Susan me envió un correo breve con la resolución adjunta. Leí los párrafos relevantes, guardé el documento en una carpeta, y la cerré. Ese capítulo estaba terminado. ¿Qué ocurrió después con Gerald y Pamela? Sé lo esencial, a través de comentarios que me llegaron con el paso de los meses, como suele ocurrir en una ciudad donde la gente recuerda. La situación financiera de Gerald se deterioró rápidamente después de que comenzara el proceso de devolución ordenado por el tribunal. Su pensión fue embargada. Y la hipoteca de una propiedad que tenía, una vivienda en alquiler en el sureste de Portland, que había sido su principal fuente de ingresos adicionales, entró en mora antes de que terminara el año. Vendió la propiedad con pérdidas en la primavera siguiente.
El portafolio de inversiones que había estado construyendo con fondos desviados de nuestras cuentas conjuntas resultó ser mucho menos sólido cuando fue examinado legalmente de lo que aparentaba sobre el papel. Varios de los instrumentos habían tenido un rendimiento pobre, y el valor total era apenas una fracción de lo que él había insinuado. Pamela enfrentó la investigación del Departamento de Justicia durante el otoño y el invierno. No entraré en detalles. Había decidido conscientemente no seguir ese proceso de cerca. No era algo que me correspondiera gestionar, y descubrí que quedarme atrapada en ello no me hacía bien. Lo que sí sé es que la investigación resultó en una sanción civil y un acuerdo formal con condiciones. Conservó su licencia inmobiliaria, pero las condiciones limitaron su actividad de manera significativa a nivel profesional. La relación entre Gerald y Pamela, la que habían sostenido durante años mientras planificaban juntos, no sobrevivió a las consecuencias. Carol, que seguía siendo una fuente admirablemente fiable de información del vecindario, me contó que Pamela culpaba a Gerald por haber manejado mal la estrategia legal que terminó exponiendo su cuenta. Y que Gerald, a su vez, la culpaba a ella por el encuentro del sábado en el porche, cuando hizo aquel comentario improvisado sobre lo difícil que yo era. No puedo decir con certeza si ese comentario influyó directamente en el resultado, pero Susan lo había citado en su informe posterior a la audiencia como evidencia de la verdadera actitud de Pamela hacia mí. No sentí exactamente satisfacción por lo que les ocurrió a Gerald y Pamela. No, esa no es la palabra correcta. Lo que sentí fue más bien el reconocimiento de una consecuencia natural. La sensación de que los hechos habían seguido su curso lógico. De que una estructura construida sobre abuso y engaño, al ser examinada con claridad, simplemente se derrumbó por su propio peso. Ese año celebré el Día de Acción de Gracias en mi casa. Mi casa. Mi mesa. Margaret vino desde Boston, David desde Seattle, Carol cruzó la calle. Preparé toda la comida yo misma. Desde la sopa hasta el pastel. Y nos sentamos juntos, en la luz suave de la tarde, con nuestros platos, nuestras copas y nuestras conversaciones. Y en un momento, miré alrededor de la mesa, a las personas que habían estado a mi lado durante los meses más difíciles de mi vida. Y pensé, esto es lo que estaba protegiendo. No la casa, no el dinero, no un principio abstracto. Esto. Este calor concreto. Creo que a Robert le habría gustado. Probablemente habría dicho muy poco. Habría comido 2 porciones de pastel, y me habría sonreído desde el otro lado de la mesa. Tenía 74 años cuando Gerald Mars me dijo que viviera donde quisiera. Ahora tengo 75. Y vivo exactamente donde quiero. En una casa que es mía, rodeada de personas que me ven con claridad. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? De verdad me gustaría saberlo. Si esta historia se quedó contigo, si alguna parte te resultó familiar, importante o digna de compartirse, compártela con alguien que pueda necesitarla. Y si tienes algo que decir, me encantará leerte. Gracias por escuchar la historia de una mujer mayor. Algunas historias, al final, merecen ser contadas, aunque sea tarde.